hay una expresión, una palabra tremendamente poderosa, y que esta palabra ha revolucionado por cientos de años a millones de personas a través del mundo. Y la palabra la encontramos en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma, en la ciudad de Roma. Y está en el primer capítulo, en el versículo 16. Y quiero por favor que mientras exponemos la palabra usted esté pendiente de lo que vamos a compartir, porque luego nos vamos a ir donde Pablo le explica lo que verdaderamente significa, la connotación que tiene el Evangelio. Se lo hace ver a la iglesia de Corinto también, a esa tremenda iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Por lo tanto, hoy día vamos a orar. Recuerde que como primer domingo del mes, hoy día es un día precioso, un día maravilloso, porque siempre los primeros domingos de cada mes traemos una bolsa con mercadería para bendecir a los hermanos que están carenciados. Eso es maravilloso. ¿Lo hizo hoy? Amén. Muy bien, qué lindo, le felicito. Nosotros también lo hicimos. La casa pastoral también trajo su bolsa con mercadería, más le vale. Si no se predica con el ejemplo, ¿qué entonces? Así que qué lindo ver, ya Dios es esto lleno, y el del lado, el más pequeño, ya se está llenando. Qué lindo, qué hermoso, verdaderamente hermoso. Luego entonces también traemos nuestros diezmos a la iglesia. El 10% de lo que percibimos se lo entregamos al Señor. Gracias, Señor, por tu bendición, gracias por bendecirme. Y también traemos nuestras ofrendas a la iglesia. Eso es porque somos la iglesia del Señor, los redimidos por el poder que emana de la persona de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia que estaba en Roma esta tremenda verdad. Es una verdad que ha revolucionado durante 2000 años a cientos de millones de personas, tal vez miles de millones de personas han sido revolucionadas por esta verdad inmensurable de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del Evangelio? Porque el Evangelio no es una doctrina de hombre, una enseñanza de hombre, no es una elucubración humana. El Evangelio no es algo que se le ocurrió a algún individuo, a alguna persona. El Evangelio no es producto del razonamiento de mentes brillantes que llegaron a la conclusión de generar algo, sino que el Evangelio nació en el corazón de Dios. Es más, el profeta Isaías le llama al Evangelio el Evangelio eterno. Así le llama, el Evangelio eterno. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué el Evangelio dice que es poder de Dios? ¿Qué significa poder de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué alcance tiene eso? Es poder de Dios para salvación. Usted puede ver la creación. Para que exista esta creación que Dios creó, eso significa que Dios tiene que haber tenido mucho poder. Piense usted, imagine esos montes, imagine esta preciosa cordillera de los Andes, imagine usted esos tremendos picachos impresionantes. Uf. Imagine usted ese prado verde y maravilloso. ¿Quién puede imitar la belleza de las flores? ¿Quién puede crear una flor tan bella, tan hermosa? A lo más que han llegado los hombres es a crear flores artificiales, ¿verdad? Tan idénticas, tan iguales a las naturales, pero son solo falsificaciones, imitación, ¿verdad que sí? Imitación.
Nadie puede crear una flor tan bella como la que Dios creó. Piense usted en esa hermosura, en la tersura, etc. Poder creador, poder creativo. Mire usted la inmensidad del mar. Uf, qué fuerza, ¿verdad? Qué fuerza es la que tiene el mar, qué arrojo. Temor provoca la belleza, la intensidad del mar. Entonces el poder de Dios está expresado en su creación. Mire ahora usted el poder de Dios expresado en su vida. Dios nos creó. Amén. Amén. Mire usted la belleza que es usted. La belleza de creación. Mire usted qué hermosura. E inclusive hay algunos que son doblemente bellos, porque han nacido de nuevo. ¿Sabía usted que los científicos conocen exactamente cómo cada elemento que conforma el cabello humano? ¿Sabía usted? Conocen exactamente cada elemento constitutivo del cabello humano. Pero ¿sabe qué? El hombre no puede crear cabello humano. Aunque conoce cada parte que lo compone, no sabe cuál es la combinación. ¡Wow! Entonces, dice el apóstol que el Evangelio es poder de Dios. Poder. No lucubración. Poder. ¿Para qué? Para salvación. ¿Salvación de quién? De todo aquel que cree en quién, que cree en Jesús, que cree en el sacrificio de la cruz, para todo aquel que cree. ¿Por qué dice al judío primeramente y también al griego? Porque de acuerdo a cómo estaba la cultura en aquel entonces, los judíos, y esto está a la iglesia que está en Roma, tanto de judíos como no judíos, dice al judío primeramente porque la salvación vino de los judíos, vino del pueblo de Israel. Cristo es, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, vino para los judíos, pero no solo para los judíos, sino que vino a todo el mundo. Entonces, cuando esta expresión dice al judío primeramente y también al griego, hace alusión no solo al pueblo de Israel, sino que al griego se refiere al resto de las personas que constituyen la raza humana. Entonces, el Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Esto significa que hay quienes no creen. Entonces aquellos que no creen, el poder de Dios, el Evangelio de Jesucristo, no se manifiesta en salvación para ellos. Pero ¿quiénes son los que no creen? Los que no creen son los que rechazan la verdad del Evangelio. Entonces, hay una religión oficial que expresa y que dice que Dios a algunos le dio el don de la fe y a otros no le dio el don de la fe. Y hay otra corriente que expresa y que dice que algunos nacieron para salvación y otros no nacieron para salvación. Esas dos ideas, que son primas hermanas bastante feas y absolutamente antibíblicas. Dios sería muy malo si nos hubiese hecho nacer a cada uno de nosotros y dijese Dios tú tienes el don de la fe, por lo tanto tú serás salvo, tú heredarás eternidad conmigo. A ti no te doy el don de la fe, por lo tanto tú no heredas salvación conmigo. Tú naciste para salvación, tú para perdición, para salvación, para perdición. Qué perverso sería Dios si Dios discriminara. Y entonces nos hizo nacer a algunos, si sustentamos esa pseudo idea, esa falsa idea. Dios hizo nacer a algunos aquí en la tierra para que heredasen la gloria de Dios
la eternidad con Dios, y a otros los hizo nacer para que fuesen a perdición eterna, al infierno, a la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre hirviendo. ¿Qué le parece esa idea de Dios? ¿Le satisface? Un Dios de amor como lo es Él, porque la palabra dice que Dios es amor. ¿Está correcto eso, Padre? ¿Que Dios es amor? Amén. Dios por todos, Cristo por todos murió. Cristo por todos murió. Cristo por todos murió. Por eso que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Salvación porque estábamos perdidos. Salvación porque nacimos en pecado. El apóstol Pablo expresa un poco más adelante en esta carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, no lo busque, escuche, después lo puede buscar. Dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. ¿Qué significa eso? Significa concretar, entender lo que el salmista David expresó en el Salmo 53, cuando él dice: en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que la mamá lo tuvo a él como producto de una fornicación o de un adulterio, sino que significa que cuando el óvulo es engendrado por el espermio, ahí se produce la vida humana, porque en el Salmo 153 lo expresa con claridad. Dice así, por revelación del Espíritu Santo, el rey David: tu embrión vieron mis ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí. Entonces, cuando se produce el óvulo es fecundado, ¿verdad?, por el espermio, ahí se produce la vida humana. Y al producirse esa vida humana, entonces esa vida humana nace con una raíz que se llama la raíz de pecado. Por eso el apóstol dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, tanto nos amó Dios, que viene el versículo más bello, uno de los versículos más hermosos de la palabra, que está en Juan 3:16, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree en Jesús tiene vida eterna, eterna, eterna. Entonces el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio está sintetizado, la médula del Evangelio es Cristo, y Cristo crucificado. Y ese Cristo crucificado, al derramar su sangre en la cruz, esa sangre nos lava de todos nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Es la rebelión que tenemos en contra de Dios. Entonces, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, dice el apóstol escribiendo a la iglesia de Corinto, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es el Evangelio del cual el apóstol dice que no se avergüenza, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Qué significa? Significa nuevamente que el Evangelio de Jesucristo no está dado por la elocuencia con que los hombres puedan presentarlo, o por la elocuencia o la sabiduría humana o el conocimiento humano que pueda presentar el Evangelio de salvación, adornarlo o expresarlo de tal manera tan elevado o tal vez tan simple, pero con elocuencia y mera sabiduría humana,
para que la gente quede deslumbrada de la inteligencia del hombre, de la sabiduría del hombre, y diga, oh, qué impresionante es el Evangelio. No, eso no es de ninguna manera, sino que dice que él no fue con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Por qué? Dice el apóstol, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque a Jesucristo usted lo puede expresar de muchísimas maneras. La gente le puede dar la connotación a Jesús de diferentes ópticas. Usted puede concebir a Jesús el filósofo, Jesús el maestro, Jesús el profeta, Jesús el revolucionador con un nuevo estilo de vida, Jesús el ideólogo del futuro. Le puede dar cualquier connotación a Jesús, puede verlo como quiera. Y las diferentes religiones tienen diferentes ópticas acerca de Jesucristo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, lo que expresa el apóstol Pablo, dice, yo me propuse solamente una cosa en presentaros a Jesucristo. Solamente me propuse no saber sino más esto, con darles a conocer a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está la esencia del Evangelio, ahí está la esencia de la eternidad. Esto es como un diamante bello, un diamante bruto, un diamante que brilla en la oscuridad de la humanidad, que puede brillar en el corazón oscuro de cada individuo, de cada ser humano. Jesús, la esencia del Evangelio es Jesucristo y este crucificado. ¿Qué nos dice el versículo 3? Luego dice 3 y 4. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de sabiduría humana, con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, tu fe, mi fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Por lo tanto, el Evangelio no se vale de la elocuencia humana, el Evangelio no se vale del conocimiento humano. Para dar a conocer el Evangelio, usted no necesita estudiar oratoria, retórica. Usted no necesita tener profundos conocimientos filosóficos. Usted no necesita conocer a fondo toda la Biblia. Simplemente usted tiene que entender una cosa. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio está fundamentado, está enraizado en presentar a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque luego en el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol da una enseñanza extraordinaria de lo que significa Jesucristo y este crucificado, y de lo que implica la resurrección de Jesús de los muertos. Usted tiene que entender que la esencia del Evangelio, la esencia de lo que usted cree, es creer en Cristo. Creer que Cristo murió en la cruz del Calvario. Usted tiene que aceptar ese hecho, esa verdad. Si usted quiere tener salvación, si usted quiere tener vida eterna, si usted quiere salir de las tinieblas a la luz, si usted quiere andar en nueva vida, si usted quiere moverse como realmente se mueve una nueva criatura, usted tiene que creer en Cristo Jesús y en el crucificado. Ahí está la esencia del Evangelio. Cristo murió y fue crucificado. Así es, aleluya. Aleluya.
Aleluya. El día que de los púlpitos se quite la crucifixión de Jesucristo, se acabó el evangelio. Usted tendrá cualquier religión, usted tendrá una filosofía de vida, usted tendrá un montón de creencias teológicas, religiosas, pero usted no tendrá vida eterna. Usted nunca nacerá de nuevo. Usted nunca entenderá lo que significa ser perdonado de todos sus pecados. Usted nunca entenderá lo que significa ser lavado de todos sus pecados, de toda su iniquidad, de toda su maldad, de toda su rebelión. Usted no entenderá. Y usted, cuando enfrente el tema de la muerte, cuando enfrente el tema de despedirse de esta vida para enfrentar la otra, porque la otra, la que está detrás de esta vida, esa existencia, digámoslo así, es para siempre. Así lo enseña la palabra de Dios. Algunos dicen, después de esta vida no hay otra. Otros dicen, quién sabe si después de esta vida no habrá otra. Y así viven irresponsablemente. ¿Usted está seguro que después de esta vida hay otra? Amén. ¿Cómo usted puede saber que después de esta vida hay otra o no hay otra? ¿Cómo puede saberlo? Aleluya. Una vez que el individuo muere, y aquí yo le voy a pedir honestidad, por sobre todo, honestidad. Una vez que una persona muere, ¿dónde va? Entonces tenemos aquella expresión, ¡ay, qué bueno que murió! Ya está descansando. ¡Ah, qué bueno que murió! Paró de sufrir, dejó ya de sufrir. ¡Qué bueno! Por fin murió, ¡qué bueno! ¿Y dónde va el alma de esa persona? ¿Qué certeza tiene usted que esa alma está descansando? ¿Quién le enseñó a usted que esa persona, una vez que muere, está descansando? ¿Quién a usted le dijo? ¿Usted tiene esa certeza absoluta de que aquella persona que murió ya está verdaderamente descansando y que ya no sufre más? ¿Tiene usted plena certeza de que eso ocurre con cada individuo, con cada ser humano? Ah, qué bueno, ya está con Dios. ¿Quién te lo asegura? Honestidad. Honestidad. Entonces, si usted lo tiene claro, entonces cada uno de nosotros queda en el tema de la mera elucubración. Y entonces queda para el resorte de idea de cada cual, y cada cual puede pensar lo que quiera, y cada cual puede creer lo que quiera. Pero ¿cuánto de eso que se piensa y cuánto de eso que se cree es la verdad? Honestidad. Honestidad. No es posible que ninguno de nosotros tenga una absoluta certeza de que después de esta vida hay otra, que después de esta vida realmente vamos a un descanso o no vamos a un descanso. Nadie puede tener la absoluta certeza de ello, a menos que haya usted tenido una experiencia con el Cristo crucificado. No es posible. Solamente usted se moverá en el terreno de la especulación, en el terreno de la elucubración y en el terreno de lo posible o tal vez, o quién sabe, si usted no tiene una experiencia con el Evangelio de Dios. Y en la experiencia con el Evangelio de Dios es una experiencia de salvación, de salvación, de salvación, de salvación. Y esa experiencia solamente es posible cuando usted tiene un encuentro personal con Jesús, con el cual Cristo, no con el Cristo filosófico, no con el Cristo psicológico, no con el Cristo histórico, el Cristo sociológico, sino con Cristo y este crucificado. En eso se basa el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Este hombre
el apóstol Pablo, antes de tener un encuentro cara a cara con Jesucristo, este hombre era un perseguidor de la iglesia del Señor. ¿Cuál iglesia? La que el Señor fundó allá en el aposento alto, la que Él fundó en el fundamento de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Él les dijo a los 12 apóstoles y al resto de los discípulos: váyanse y esperen en el aposento alto hasta que sean investidos de poder. Y una vez que sean investidos de poder, ustedes irán por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura y llamando a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Y entonces esa iglesia estuvo esperando 10 días, hasta que al 10º día recibieron la investidura de poder de lo alto. Descendió el Espíritu Santo, y eso está registrado en el libro de Hechos capítulo 2, y de ahí en adelante comienza la iglesia de Jesucristo a actuar de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural. Dice la palabra de Dios que junto con la predicación del evangelio, con predicar al Cristo crucificado, le seguían señales, prodigios y milagros, demostrando que el evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación. Y entonces, ¿qué le sucedió a este hombre? Este hombre era un judío. Este hombre era un hombre de la alta de la alta teología del judaísmo. Era un fariseo. Pertenecía al nivel más alto de la casta de los fariseos. Pertenecía al lugar que se llamaba el Sanedrín, que eran, por decirlo, los teólogos, los religiosos del más alto nivel, la élite de aquel entonces del pueblo de los judíos. Era miembro del Sanedrín, que lo componían 70 ancianos, no viejos de edad, sino ancianos en cuanto a un conocimiento muy exquisito de toda la Torá, del Antiguo Testamento. Y entonces este hombre, cuando vio que esta gente que se le llamaba los del camino, esta gente que predicaban a Jesucristo, y que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, y que Cristo había derramado su sangre en la cruz del Calvario, y que por esa sangre derramada en esa cruz, Él podía salvar a todos los que creían en ese sacrificio que Él había hecho. Entonces este hombre, que se llamaba en aquel entonces Saulo de la ciudad de Tarso, este Saulo de Tarso dijo: no, esto es una mentira, ese judío lo matamos hace unos pocos años atrás. Es una mentira, porque esos hombres andan diciendo que ese Cristo resucitó al tercer día, se levantó de los muertos. ¿Por qué están enseñando esa mentira, esa falsedad? ¿Por qué dicen que Él resucitó de los muertos y se levantó? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Eso es mentira, decía este Saulo de Tarso, y perseguía a la iglesia del Señor. Los encarcelaba, los azotaba, los torturaba para que negasen que Cristo había resucitado de entre los muertos, que Él había sido crucificado y se había levantado al tercer día de la muerte, y ahora Él descendía para la gloria de Dios. Y todo aquel, decía Él, todo que estos hombres enseñaban, todo aquel que cree en Él tiene vida eterna en su nombre. Y entonces este hombre se hace un perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué ocurre? Tiene una experiencia al límite, porque hay un joven dentro de la iglesia, el primer mártir cristiano, se llama Esteban. Este muchacho era un predicador fogoso del evangelio, predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. Lo mismo que decía el apóstol Pablo: no me propuse saber otra cosa entre vosotros que a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces no me propuse más que eso, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temblor, y lo único que me propuse era predicarles a ustedes, presentarles a Cristo y a Cristo crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Lo mismo hizo Esteban, predicaba a Cristo fogosamente. Lo llevaron donde los judíos, le dijeron, ¿por qué predicas en ese nombre? Y entonces él les comienza a relatar cómo se inició el Evangelio de Jesucristo y qué ocurrió. Ahí estaba Pablo presenciando el juicio en contra del primer mártir cristiano, Esteban. ¿Y qué ve Pablo? Ve cómo ese muchacho, de simples palabras, pero con la sabiduría de Dios, empieza a explicar el poder del Evangelio y habla de Jesucristo y dice Jesucristo que murió hace unos poquitos años atrás. A él Dios le levantó de los muertos y Dios ahora él vive, está en la presencia de Dios y nos ha enviado a nosotros a predicar a Cristo, a ese Cristo, y predicar que solo en Él, porque en ningún otro hay salvación, sino no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesús, Jesús, Jesús. Y mientras predicaba este muchacho, mientras le decía, ustedes mataron al autor y al consumador de la vida, ustedes le mataron, él le decía eso, y entonces toda la curia, toda la élite religiosa se llenaron de ira, de odio, y tomaron piedras y empezaron a apedrear a este muchacho, y la turba enloquecida siguió con esta locura y estaban lapidando a pedradas a este muchacho, a este mártir. Y dice la Escritura que cuando vieron su rostro parecía como el rostro de un ángel. Pablo vio todo eso. Pablo escuchó cuando Esteban, antes de morir, dijo: él veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, Jesucristo, sentado a la derecha del Padre. Él lo vio, tuvo esa visión, y mientras lo mataban a pedradas, reveló esa visión. Esteban, mientras moría, Pablo vio cómo moría este muchacho. Y algo pasó en el corazón de ese hombre, tal vez más odio, tal vez porque dice la palabra que Pablo consentía en su muerte. Y entonces este hombre, con más odio, con más bríos, persiguió a la iglesia. Finalmente pidió cartas para ir a la ciudad de Damasco y tomar preso y torturar a todo lo que encontrase, a toda la gente que predicase que Jesucristo había muerto en la cruz, crucificado, y que había resucitado, y llevaba cartas de los principales sacerdotes de los judíos para tomar preso a toda esa gente, para torturarlo, para hacerles negar del nombre de Jesucristo. Iba en esa misión enfurecido, lleno de ira, lleno de odio, porque él creía. Y aquí estamos, volvemos a la pregunta que hice al principio. Él creía que lo que le habían enseñado a él era todo lo correcto. Él no creía en Jesucristo. Él no creía en el Señor Jesucristo. Y entonces él tiene un encuentro sobrenatural. Hechos capítulo 8. Un encuentro sobrenatural con el Hijo de Dios. Dice la Escritura que cuando él iba camino con un montón de soldados a la ciudad de Damasco para apresar a los cristianos de aquel entonces, de repente un resplandor del cielo vino sobre él y cayó a tierra. Y una voz del centro de ese resplandor de gloria, de ese resplandor de luz, una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas en contra de un aguijón. Usted sabe lo que es un aguijón, una cosa puntiaguda. Dele de puntapiés a un aguijón, a una cosa puntiaguda. ¿Quién va a salir dañado? ¿El aguijón o usted o sus pies? Sus pies van a salir más que dañados. Dura cosa te es dar cosas, patadas en contra de este aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dice la Escritura: ¿quién eres, Señor?, le preguntó a la persona que vio en medio de esa luz gloriosa. ¿Quién eres, Señor? Y desde esa luz Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Tuvo él un encuentro con la autoridad. Tuvo él un encuentro con Jesucristo, y en ese encuentro con Jesucristo, entonces él simplemente no le quedó más argumento que caer rendido, y dijo, temblando y humillado y de rodillas, dijo: Señor, ¿qué quieres
que haga. En esta mañana yo le pido al Padre de gloria, yo le pido al Padre de amor, al Padre de misericordia, que cada uno de los que estamos en este lugar tengamos un encuentro cara a cara con Jesús en esta mañana y podamos doblar nuestro arrogante corazón, podamos doblar nuestro orgullo, podamos doblar nuestra vanidad, nuestra arrogancia y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, para salvación, para salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso en esta mañana yo digo, al igual que el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos pueden creer en Jesús? En Él eres salvo, en Él tienes eternidad, en Él tienes perdón de tus pecados, en Él tienes restauración, en Él tienes restitución. Aleluya. Aleluya. Cristo dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Padre les da el poder, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos herederos, herederos de Dios juntamente con Cristo. Pero dice el apóstol que somos herederos de Dios juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Por lo tanto, vamos entendiendo, no todas las personas son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Uno me dijo: esa es tu opinión. Lo lamento que me haya dicho eso, porque no es mi opinión, es lo que dice la palabra de Dios. Yo me reservo mi opinión. ¿Sabe qué? Mi opinión no vale nada. ¿Sabe lo que vale mi opinión? Lo mismo que vale su opinión. 1 y 1. Y 1 menos 1 es 0. Así que si su opinión contradice mi opinión, ambos nos quedamos en 0. ¿No le parece? Por lo tanto, no es mi opinión. Jesús lo dijo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Padre les da la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Por lo tanto, si hijos de Dios, herederos de Dios. Y Dios no está en el infierno, Dios está en el cielo. Aleluya. 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 Entonces vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vamos entendiendo claramente lo que hoy vamos a celebrar, que es la cena del Señor. Es recordar su muerte sacrificatoria, es recordar que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero qué lindo, qué hermoso, que no murió solo por nosotros, murió por cada individuo que ha pisado la faz de la tierra. Por todos murió. Cristo por todos murió. Murió por el pobre, murió por el rico, murió por el culto, murió por el ignorante, murió por el sabio y murió por el analfabeto. Cristo por todos murió. Amén. Un alma es preciosa en los ojos de Dios. Un alma es inestimable de precio en los ojos de Dios, independientemente de la condición de esa alma, de esa persona. Dios ama al pecador. Amén. Amén. Dios nos ama a cada uno de nosotros. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. La esencia del Evangelio no está en las menudencias que se predican en los púlpitos. La esencia del Evangelio está en Cristo y este crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque cuando Él muere crucificado derrama su sangre en la cruz del Calvario.
Y dice en la epístola a los Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Entonces, para que el pecado sea remitido, sea quitado, el pecado sea anulado de nosotros, es necesario que muera alguien en nuestra representación. ¿Quién murió? Cristo. Y Cristo por todos murió. Y al derramar su sangre y al tener fe, al creer en su nombre, al creer en su obra, nosotros somos salvos. Y si salvos, herederos de Dios. Y si herederos de Dios, tenemos por herencia vida eterna con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto, tiene la mayor significancia lo que hoy vamos a hacer: participar de la cena del Señor, entender claramente, comprender con toda claridad: Cristo por nosotros murió. Cristo por todos nosotros murió. Aleluya. Y al celebrar la cena, estamos recordando su muerte maravillosa, y junto con su muerte, su resurrección. Y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Aleluya. Entonces, dice el apóstol: yo no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros, entre vosotros, con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque él sabía que a quien se estaba enfrentando no era una iglesia cualquiera, era una iglesia conocedora de muchas áreas, pero carecía de otras fundamentales. En esta iglesia fluían los dones del Espíritu Santo. En esta iglesia, era una iglesia grande, impresionante. Había todo tipo de personas, desde gente muy adinerada a gente pobre. Había gente muy culta y había gente no tan culta en esta iglesia. Entonces él dijo: yo estuve con vosotros con debilidad, temor, temblor. Yo fui con vosotros asustado, preocupado, estaba ahí angustiado entre vosotros. Y entonces dice él: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía que ser así, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces, si no, dijo, con demostración del Espíritu y del poder. Hermano, donde se predica el Evangelio, el poder de Dios tiene que estar presente. Amén. El poder de Dios y la predicación del Evangelio verdadero, del Evangelio eterno, son indivisibles. No se puede predicar Evangelio y vivir una vida de impotencia, una vida de no pasa nada. No puedes vivir el Evangelio sin que en tu vida hayan cambios trascendentales, cambios esenciales. Si en ti está vivo el Evangelio de Dios, tú tienes que ser un hombre o una mujer que experimentan los cambios día a día. Amén. Aleluya. Aleluya. Y ese poder de Dios se manifiesta en salvación primeramente, cambio de vida, cambio de vida, cambio de vida. El Evangelio no es maquillar tu vida, el Evangelio no es mejorarte en algunas áreas y es sacarte de otras áreas que están no muy bien. El Evangelio no se trata de maquillar tu vida, el Evangelio no se trata de hacerte más bonito, más buena persona más buena onda. Eso no es el Evangelio, perdóneme. Eso es cualquier cosa, eso es un pseudo evangelio. El Evangelio verdadero es un cambio radical de vida. Amén. Porque en el Evangelio se manifiesta el poder de Dios. Y cuando vivimos en el poder de Dios, vivimos en el verdadero y genuino Evangelio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Y entonces, y todo eso está envuelto, todo ese Evangelio maravilloso está envuelto en un envoltorio glorioso, extraordinario, maravilloso, que es el camino más excelente del cual habla el apóstol Pablo. Todo eso está envuelto en amor, en el amor de Dios, en el amor de Dios. Aleluya. Y en esta mañana
Vamos a orar, porque el Evangelio sin poder no es Evangelio. Y si vivimos en el poder de Dios, vivimos en el genuino Evangelio. Y entonces en el Evangelio hay demostración, dice el apóstol, con demostración del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu y de poder. Es el Espíritu Santo el que tiene que demostrar en tu interior de que tú eres una nueva criatura. Una nueva criatura. Podrá ser un joven, un adolescente o un anciano, no importa. No importa tu edad cronológica. Si tú has recibido a Cristo en el corazón, si el Evangelio es vida en tu vida, entonces en ti tiene que manifestarse el poder de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay varias personas que están padeciendo situaciones límites. En especial hay una persona que está gravísimo, a punto casi ya de partir de esta tierra y de encontrarse cara a cara con la eternidad. Y la palabra de Dios, y no es mi opinión, la palabra de Dios nos enseña que en la muerte, libro de Job, en la muerte unos ascienden y otros descienden. No, Señor. En la muerte no todos descansan. En la muerte no todos van a la presencia de Dios. Eso no enseña la Biblia. No es mi opinión. Es lo que la palabra enseña. Nos dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y si somos salvos en Jesús, si hemos creído en Él, si le hemos recibido en el corazón y vivimos conforme a su palabra, entonces usted es un hijo de Dios, y como hijo de Dios, heredero con Cristo. Por lo tanto, si usted al morir, usted al enfrentar la muerte y esa vida, esa existencia que va detrás del umbral de la muerte, que va cuando pasamos el umbral de la vida y caemos en la muerte, en esa vida, tengo que decirle, esa existencia es para siempre. Así lo enseña la palabra de Dios, para siempre. Entonces, cuando tú mueres, si tú mueres en Cristo, es más, el apóstol Pablo dice que no mueres, sino, dígame, duermes en el Señor y vas a su presencia. Pero si tú mueres en Cristo, tú vas a perdición eterna. Si mueres en Cristo, tú desciendes, vas a lo profundo del infierno. Si tú mueres en Cristo, no mueres, duermes en el Señor y vas a su presencia. Aleluya. Entonces es una falsedad decir, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, es una falsedad, digámoslo con todas sus letras, es una mentira decir que bueno que murió ya está descansando, que bueno que murió ya está con Dios. ¿Quién te dijo que eso es así? La Biblia, la palabra de Dios, eso no es lo que enseña. Solamente el que descansa en Cristo, el que va a la presencia de Dios, es un hijo, una hija de Dios, que ha vivido conforme a su palabra. El día de hoy, miles de personas están muriendo. Particularmente, hay algunas personas que nosotros conocemos, que algunos de ustedes conocen, que están muy mal, gravísimo. Y otros están bastante enfermos. Esperamos que esa enfermedad no sea de muerte y que se puedan sanar. Esperamos que el Señor los sane. En particular tenemos nuestro hermano Richard y Jacqueline. Hoy no vino Richard porque está con su padre, y Jacqueline está con su padre. Está gravísimo el caballero. No sabe si pasará esta semana con vida. Está muy grave. Pidieron ellos que pudiésemos orar por su alma. Le vamos a pedir al Señor que a ese caballero le dé un tiempo de lucidez para que se reconcilie con el Señor. Amén. Para que tenga una oportunidad única, excepcional. Porque Él
probablemente va a enfrentar la eternidad dentro de muy poco. Tenemos que orar por él. El abuelito de nuestro hermano Alejandro va a ser sometido a una operación a la columna. Esperamos que tu abuelo también tenga una experiencia clara con Cristo. Vamos a orar para que él tenga una experiencia profunda con el Señor. Y si es un hijo de Dios, que confíe en Cristo. Vamos a orar por nuestra hermana Yolandita y por Sergio. Sergito lleva largo tiempo postrado en cama con su enfermedad. Es un ancianito de 80 y tantos años, casi 90. Yolandita, su esposa, también tiene 85, 86 años. Qué lindo. Son longevos, Dios los bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor por Sergito. Vamos a orar por su alma, para que él también tenga un encuentro claro con Jesucristo, para que si llega a enfrentar la eternidad, él sepa que va hacia arriba, tenga la absoluta certeza, porque está plenamente reconciliado con el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Y así, hermanos, vamos a seguir orando. Yo también quiero que en esta oración incluyamos a nuestro hermano Antonio, al papá de Joancita. Quiero que oremos por él, que él también tenga esos tiempos de claridad, esos tiempos de lucidez para reconciliarse con Cristo. Amén. Reconciliarse con Jesucristo. Aleluya. Los nombré a ellos porque son la gente de más edad. Uno dice, es probable que alguno de ellos parta, es probable. Ahora yo pregunto, ¿cuán probable es que tú y yo partamos a la presencia del Señor? Tengo recién 20 años, me queda tanto por delante. ¿Quién te dijo que es así? Ay, pastor, me está deseando mal que me muera mañana. No. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Amén. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros colme sus días aquí en la tierra. Amén. Eso enseña su palabra. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros llegue a buena vejez y pueda partir de este mundo como partieron los patriarcas. ¿Cómo morían los patriarcas? Anciano y lleno de días. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! No un viejo, una vieja decrépita, no sé. No es la idea. Sino anciano y lleno de días. Amén. Yo le dije ya al Señor, usted sabe, el Señor, pasando los 90 me meto viejo, antes no. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe para eso? Échale ganas, hermano. Crean a la palabra. Así dice su palabra, que Él colmará nuestros días aquí en la tierra. Yo antes de los 90 no me pienso meter a viejo. Usted va a seguir viendo a mi muchacho como el que de ahora. Joven, lozano, alegre, dicharachero, pleno en el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar por cada uno de nosotros. Vamos a orar para que el Evangelio sea vida dentro de nosotros. Amén. Vamos a orar porque el Evangelio es poder de Dios. Vamos a orar que el poder de Dios se manifieste dentro de cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Señor, manifiesta tu poder en mí. Vivifícame según tu palabra. Dame vida, Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, iglesia amada del Señor. Tome conciencia de lo que significa participar de la cena del Señor. Tome esa conciencia. Aleluya. No es cualquier cosa. No es tomar una copita de vino, comerse un pedacito de pan. Es mucho más que eso. Estás participando de la vida de Dios.
Oh, tenemos vida en su nombre, porque creyendo tenemos vida en su nombre, vida en su nombre. Y al tomar la cena, al participar de la cena, le vamos a decir: Señor, vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Señor, si estoy enfermo, al participar de la cena, sáname, Señor. ¿Cuántos lo creen? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Oh, aleluya. Aleluya.